Lo primero es decirle a la señora Vilaseca que revise los discursos, porque he utilizado el discurso que teníamos desde el 2011 hasta el 2019 en el equipo de gobierno de la bajada de impuestos, porque era cierto, pero a la vez que dice lo de la bajada de impuestos, lo que hoy nos trae aquí en el punto siguiente precisamente es la subida de la tasa basura, lo cual parece bastante incongruente. Y de hecho hasta lo ha hecho referencia un par de párrafos más abajo. Al final, los créditos finales para las obras del alcalde, que pagamos todos los vecinos directo o indirectamente, estará alrededor de los 50 millones. Y eso lo sabemos todo. Y eso no ha hecho ningún tipo de referencia a que se vuelva a hacer una operación bancaria de préstamo cuando se dice que hay 70 millones de euros en caja y que queda poco más de 20 millones como deuda. Además, dice en el mismo expediente, se dice que por segunda vez desde 2012 se pide un préstamo. Podría decir por segunda vez desde 2020, porque en los primeros 8 años lo que se concertaba un préstamo era para pagar deuda, no para... Además, justifica en el propio escrito del presupuesto, dice, entendemos que antes de incrementar los impuestos a los ciudadanos, es más coherente financiar las grandes obras con financiación externa. Lo que es coherente, señora Vilaseca, es no gastarse lo que no se tiene. Y menos aún gastarse para enlosar el Monte Roso con el caos circulatorio que va a provocar y hacer el parking de la Iglesia del Carmen que va a costar a los vecinos que dejen el coche allí como poco 90 euros al mes. La deuda con la sanción alcanzó los 18 millones de euros, no los 20 que ponen. No es cuestión de exagerar, la verdad, porque la verdad ya es un disparate, pero no exagere, que la diferencia entre mentir y exagerar está en la percepción de cada uno. Siempre dar estos datos correctamente es conveniente y sobre todo, como digo, cuando en el escrito del alcalde se habla de los 18, que es correcto, y en el suyo se habla de 20, que no es cierto. También me cuesta trabajo leer lo del equipo de gobierno que baja los impuestos y que no se me retuerza el píloro. Desde el 2020 ustedes no han bajado los impuestos. De hecho, algunos los han subido, como el ICIO, que lo hemos visto hace poquito, y dentro de un ratito, y si nada lo solventa, vamos a subir la tasa basura a los vecinos de Estepona. Por tanto, lo de la bajada de impuestos yo creo que ya debería ir borrándolo del discurso, porque esto también se habla en el expediente de la reducción constante de la deuda del Ayuntamiento de Estepona. Se dice, no debemos olvidar que el primer cálculo que se efectuó en 2011 arrojó más de 300 millones de euros y que el Pleno de la Corporación encomendó dicha tarea al interventor habilitado nacional, que viene elaborando informes anuales del saldo total del Ayuntamiento, Vamos a ver, esto era así hasta el 20, porque se lo voy a resumir un poquito. La deuda se ha ido reduciendo con estos informes que realiza el interventor municipal en las cantidades de 25, 25, 24, 26, 27 y 32. Eso los 7 años completos en los que tomé parte del equipo de gobierno, con muchos de ustedes. Cuando ya pasa esa época, lo que se baja son 13 millones de euros. Y a partir de aquí, al interventor ya no se le pide que realice este informe de la deuda, hasta que hace cuestión de unos meses, el Pleno decidió volverle a pedir estos datos. Y estos datos han marcado la diferencia, le voy a decir los 3 años completos de la corporación anterior, 13, 7 y 11. Entre el más bajo 25 y el más alto 32, y el más bajo 7 y el más bajo 13, yo creo que la tendencia está bastante clara. Y no soy solo yo el que ve la jugada. Nos dicen además que espera que la deuda a finales del 25 quede en 16 millones. Si a finales del 23, por palabra de ustedes mismos, era de 25, ¿qué van a estar 2 años para bajar 9? ¿Esa es la gestión seria económica de este equipo de gobierno? Informan que toda la deuda bancaria actual se corresponde con deuda generada por corporaciones anteriores. Y puede ser mayoritariamente, eso es cierto. Pero no aseguren estas cosas cuando tienen aprobado un préstamo corto y tienen otro largo. Porque están pidiendo préstamos. Y como digo, todavía no sé por qué. Porque si es cierto lo que nos han dicho por activa y por pasiva, de que hay 70 millones de euros en la cuenta y que la deuda es de 25 millones de euros, por cierto, que en el informe del interventor se dice que es de 55, pero ustedes dicen que es de 25. Pues aquí empiezan los desfases. Bien, en el IBI, que ha hablado usted del IBI, no deja margen. Como sea un año malo de recaudación, se le cae la previsión por ir a los topes. En el sello del coche, en el impuesto de vehículo de tracción mecánica, se le ha ido, porque van a lo liquidado, pero no a lo recaudado, que es bastante inferior. Y también en la plusvalía, que se han basado en los ingresos de cerrado para irse al tope del presupuesto. Y si la recaudación funciona, el cerrado tiende a disminuir. El cerrado es lo que se cobra de otros ejercicios, para aquellos que nos estén escuchando. Estas cifras tienden a utilizar lo liquidado y no lo recaudado. Denle una vuelta.
Porque si nos vamos a lo liquidado y no a lo recaudado, se van a gastar aquello que no tienen. Bien, queda claro con estos 3 impuestos simplemente que el principio de prudencia que teníamos hace 10 años, que era un león, ahora mismo es un gato. Han elegido usted el principio gato. Nos vamos a las cantidades más altas. El impuesto de vehículos de tracción mecánica no supera lo recaudado poco más de 2 millones de euros y se van a 3. Si es que no se ha recaudado nunca 3, pues ustedes este año plantean 3. Ya digo que con esta amplitud en los ingresos estamos complicando la situación. En impuestos indirectos, más de lo mismo. Recaudan 5 millones entre corriente y cerrado y presupuestan casi 8. El papel lo absorbe todo, pero viendo estas cosas me empiezo a poner tenso para el 2025, pensando en que si algo no va como un tiro, pues no van a salir las cuentas en los siguientes. Con el ICI algo parecido. Nos fijamos en la declaración del 22, pero la del 23 fue de 5 millones y presupuestan 6. Aunque esto igual es porque como han subido lo que hay que pagar, en contra de lo que dicen que van a bajar impuestos, lo que plantean es que la liquidación será más alta porque suben ustedes los impuestos. Señora Vilaseca o señor García, se la juegan con ingresos que dependen de la actividad económica en alto grado y pueden prever una cantidad que no le ven al final. Y si se la han gastado ya, se han gastado lo que no se ha gastado. La política de empleo del presupuesto está claro que solo hay 2 colectivos que le interesan: la policía y el urbanismo. Y la policía en el punto tan bajo en el que se entra. Pero en fin, el resto de los departamentos se asfixian y desangran permanentemente, sin que usted vea lo que está pasando, o yo por caridad quiero pensar que es que no lo... Me preocupa también porque plantea una subida de 500.000 euros a repercutir en el servicio de recogida y tratamiento de basura. Con la ley volverá usted a tener que subir la basura de nuevo. Y además sube parques y jardines. Y este es el año de mantenimiento y de los barrios. Pues, señor García, con este presupuesto, ni una cosa ni la otra. Ni los barrios ni el mantenimiento. Porque no se aumenta el gasto de los servicios externos y tampoco hay ninguna partida que vaya expresamente marcada al extrarradio, que como decíamos hace tiempo, el extrarradio en Estepona va creciendo como el desierto en el mundo. Ya mismo el extrarradio va a llegar a la calle real. También en el mismo informe se dice que se emplaza a adoptar medidas de incremento en los impuestos, tasas y precios públicos que garanticen su sostenimiento, o bien mermar la capacidad inversora de la entidad para mantener la sostenibilidad actual de las cuentas públicas. Que lo que está diciendo es que os suban impuestos, y por cierto lo están haciendo, pero no es lo que están diciendo, lo hacen, pero no lo dicen, o que regulen las inversiones para el crecimiento necesario de las empresas de servicios. Estamos hablando de 50 millones de euros, lo que estaba presupuestado en el del 2024, para gastar en el capítulo 6, 50 millones de euros. Es tan sencillo como que no hace falta subirle los impuestos a los vecinos y poder tener controlado todo este tipo de gastos cuando no hay que hacer ese esfuerzo inversor, que es absolutamente innecesario. Bien está que se mejore, pero no hasta ese punto. Bien, también queda claro con el presupuesto que cada vez se reduce menos el IBI. Estamos hablando que ya la ayuda de empadronamiento que ha comentado se reduce por debajo de los 4 millones de euros. Por tanto, lo que interesa es que cada vez la menor cantidad posible a esta reducción. El gasto de la ayuda, como decía, es cada vez menor, pero no le interesa tocarlo porque lo que necesitan es que se paguen impuestos fuertes y sin ayuda, para poder conseguir más dinero, para poder conseguir que el capítulo 6 se sigan gastando 50 millones de euros en inversiones. Miren, solo con la deuda bancaria ya se nos miente claramente hasta en sesión plenaria. Se nos dice que la deuda es de 26 millones y en el presupuesto vemos clarísimamente que la deuda es de 31 millones de euros hace unos meses. ¿Qué pasaba aquí? ¿Por qué no hablaban de 25 cuando la deuda bancaria era de 31? Y eso está en el presupuesto municipal. Bien. En el desglose de la deuda, donde habla de los proveedores, no puede haber quedado una deuda con 84 millones con entidades bancarias porque fueron 76 entre los dos planes. Tienen que haber sumado los préstamos para pagar las sentencias judiciales para alcanzar la cifra a la que se refieren. Por tanto, otro dato inexacto que nos encontramos en el presupuesto. Cuando nos hablan de las inversiones se refieren a 2 principalmente. El enlosamiento de la avenida San Lorenzo y avenida Juan Carlos y el parking del Carmen, volviendo a insistir en un documento oficial en lo de aparcamiento a 1 euro al día, que lo repiten al menos 2 veces, cuando es absolutamente incierto. También dicen que el consistorio va a continuar dotando de medios e instrumentos a nuestra banda municipal de música, que seguirá siendo protagonista de nuestro verano cultural y de los distintos actos institucionales. Músicos, señor García y señora Vilaseca, músicos, lo que necesitan son músicos.
no medios instrumentos, músicos. Veo además, ya hasta con estupor, que vuelve a salir el acceso a la A7, el tren y la universidad, cuando han aclarado incluso ustedes que no dependen de ustedes. ¿Pueden hacer algo que nos creamos? Digan algo que pueden hacer. No hablemos de la A7, del tren y de la universidad también un presupuesto, cuando no depende ninguna medida precisamente del equipo de gobierno. También vuelven a estar contentos por conseguir el mínimo legal de 700 viviendas de protección oficial, donde podrían haber logrado, sin perjudicar a nadie, 3.600 viviendas. Y esa es la gran bolsa de los últimos años. Perdida esa opción, será difícil encontrar otra. Y ustedes están satisfechos con los 700 para ponerlo incluso en el presupuesto, cuando tenemos un déficit posible en esas parcelas de 2.900 viviendas de protección oficial. Cosa que llama muchísimo la atención. Para ir concluyendo, por cierto, que estamos en el año de la salud mental. Creo que es algo que todos estamos apoyando en todos los medios. Precisamente el Estepona FESOL cumple los 25 años y sigo sin encontrar la subvención de AFESOL expresa en el presupuesto municipal. Ya lo dije en la anterior, y es de las asociaciones que no encuentro las subvenciones. Que no hablo ni de poco ni de mucho, hablo de que no existe esa subvención expresada en el presupuesto local. Me parece. En resumen, y voy terminando, no hay presupuesto para viviendas sociales, ni para que los servicios lleguen a todos los puntos del municipio, ni para ampliar la residencia, ni para lugares de ocio para los jóvenes, ni para arreglar el conflicto del tráfico, ni para bajar impuestos, ni para una residencia de Alzheimer para nuestros vecinos. Ese es su modelo. El nuestro, desde luego, no lo es. Muchas gracias.